Si sientes que necesitas conectarte con tu espiritualidad y no te acomodas en ninguna religión, o sientes que tienes esta competencia muy desarrollada, en este en vivo te voy a enseñar y explicar qué es la inteligencia espiritual, y también les voy a explicar algunas competencias y características de personalidad que definen a una persona con una alta inteligencia espiritual. Bienvenidos a un episodio más del Jueves de Aprende a Ser Feliz. En esta ocasión vamos a hablar sobre inteligencia espiritual, un tema muy interesante que, no lo vemos muy a menudo y que aparte está, ahorita es un tema muy importante para poder evolucionar como sociedad. Quisiera saludar a todos los que están entrando. Bonita tarde, Patti, ¿cómo estás? Sandra, hola a todos. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, muy interesante, que es la inteligencia espiritual. Y lo primero que, me gustaría comenzar este tema con una frase de Ralph Waldo Emerson que me encanta, que dice: lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Y esto tiene que ver mucho con la inteligencia espiritual, porque realmente tiene que ver con una conexión con nosotros mismos, una reconexión con nuestro ser. Entonces no tiene que ver con algo externo, sino algo interno. Y lo primero que tenemos que diferenciar es que espiritualidad no es lo mismo que religión, es algo diferente. La espiritualidad tiene que ver más con encontrar un sentido o un propósito en estar aquí, en esta vida, en esta experiencia terrenal. Y también tiene que ver con una conexión con la ley universal y con tener un estilo de vida de bienestar. Y también es un tipo de inteligencia que hay que desarrollar. Y la religión es como la escuela donde cada quien elige dónde desarrollar esta inteligencia. Hay diferentes escuelas y tú puedes elegir cuál es más acorde contigo para poder desarrollar esta inteligencia. Sin embargo, la religión tiene que ver más con una serie de dogmas o creencias que yo elijo, una serie de programas que yo elijo tener para poder desarrollar mi inteligencia espiritual. Pero también se relaciona más la religión con el deber ser. Se basa más en lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, la espiritualidad no trata de eso, porque una cualidad del ser es no juzgar. Sin embargo, algunos lo hacen orando, otros meditando, ayudando al prójimo. Cada quien lo hace a su manera. Pero la religión es la escuela que nosotros elegimos para desarrollar este tipo de inteligencia. Entonces, hoy les voy a explicar cuál es este tipo de inteligencia, pero vamos a hacer un poco una remembranza de cómo ha funcionado en el mundo esto de la inteligencia a través de la historia. Y primero llegó Alfred Binet, que dijo que el coeficiente intelectual, el CI, era lo que definía la inteligencia. Pero esto pues quedó muy corto, fue en 1900, hace mucho. Sin embargo, algunas personas siguen definiendo la inteligencia en base a esto. Y el coeficiente intelectual mide más las funciones cognitivas y tiene que ver más con el hemisferio izquierdo únicamente, y deja un poquito a un lado el hemisferio derecho, que es la parte de las emociones, la parte artística. Entonces la parte trascendental, lo que estábamos muy sobrevalorada la inteligencia cognitiva anteriormente, que hace muy poco fue que ya empezaron a valorarse otros tipos de inteligencias, pero se vio que el CI no define si es una persona es inteligente o no. Entonces después llegaron las inteligencias múltiples. En 1967, con Gardner, primero dijo que había 7 tipos de inteligencias, después se sumó otra 8, después 9,
Y ahorita hay 10 tipos de inteligencias múltiples, según la psicología, y ahorita no me voy a adentrar en ese tema porque es todo un tema, pero esto significa que también la inteligencia depende de nuestros talentos, que cada quien tiene una habilidad diferente y diferentes talentos, y eso te hace inteligente y muy hábil para ciertas cosas. No tenemos que ser inteligentes en todo. Entonces estas inteligencias múltiples pues fue algo muy importante en el camino de la inteligencia, y después llegó la inteligencia emocional, porque se dijo, sabes, también es muy importante cómo regulas tus emociones y cómo te llevas con el otro, o cómo sociabilizas con los demás y cómo tienes una armonía tanto contigo como con el otro, y cómo manejas tus emociones. Entonces llegó Goleman, que la hizo más famosa, sin embargo desde antes ya se hablaba de la importancia de regular tus emociones, que inclusive tiene que ver con un área en el cerebro que se llama el sistema límbico, que es un poco más desarrollado que el área más primitiva, donde está el cerebelo, que es, se le decía el cerebro reptiliano. Entonces esta parte del sistema límbico regula las emociones, y la inteligencia emocional es muy importante para tener éxito en la vida, y también tiene que ver con tener empatía con el otro y tener autocontrol. Entonces la inteligencia espiritual es la más nueva, porque se ha dicho también que la inteligencia espiritual es algo muy importante para poder llevar tu vida y tener una vida basada en el bienestar. Pero es la más antigua porque nuestros ancestros, ya se hablaba de antes de la inteligencia espiritual, de lo importante de estar conectados con nuestro ser, con nuestro espíritu, que ha tenido varios nombres: alma, espíritu, ser, conciencia, ¿no? Y tiene que ver con tener estados de bienestar y con la felicidad también. Entonces a los griegos, por ejemplo, Buda le llamaba vipassana a esta inteligencia espiritual, que es la capacidad de evitar el sufrimiento y estar en una mente más neutral, de ser más conscientes de tus acciones. También Aristóteles hablaba mucho sobre este tipo de inteligencia, y pues ahora grandes catedráticos de Harvard, grandes psiquiatras, psicólogos, la han definido también como inteligencia existencial o inteligencia espiritual, y no tiene, como les dije antes, no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver más con una característica de personalidad. En todas las definiciones que se ha dado de inteligencia espiritual, que han sido varias, y se ha definido la espiritualidad, muchos autores, muchos filósofos, muchos profesionales de la salud y catedráticos muy importantes la han definido, y casi en todas las definiciones se da esta importancia a lo trascendental, a invertir en lo que realmente trasciende y que es tu ser. También se ha hablado de las conductas virtuosas, que son todas las virtudes, los valores, el desarrollar los valores que me hacen que tenga yo armonía también con el otro. Y también con desarrollar competencias como el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión, y sobre todo esto que es muy importante, que es algo que se desarrolla, que es una disposición, que tú necesitas disponerte a desarrollar esta inteligencia, porque es la inteligencia más evolucionada del ser humano. De por sí, la raíz etimológica de inteligencia, que tiene que ver con intelligere, que es saber elegir en conciencia, tomar decisiones racionales en relación a poder sembrar lo que deseas cosechar en tu vida. Entonces tomar estas decisiones y tener el control tomar decisiones en conciencia, está en un área cerebral que se llama neocórtex, que está en el lóbulo frontal, y es lo que nos hace más evolucionados como seres humanos, que es darnos cuenta y poder tener la capacidad de crear tu realidad, de crear tu vida, de ser el arquitecto, la arquitecta de tu vida, y de decidir qué quieres sembrar en tu vida para poder cosecharlo. Entonces, haz de cuenta que nos mandaron con un lienzo, con unas pinturas, y nos dijeron, eres co-creador
co-creadora de tu vida. Entonces, esta inteligencia implica conectarse con tu ser, con el que decide, con el que elige, que le podemos llamar conciencia también, y que tome las riendas de nuestra vida. Entonces, tiene que ver también con el autocontrol. Y, por ejemplo, se hizo un artículo científico de Emos y Cheung y Terani que dice que hay 5 componentes de la inteligencia espiritual. Uno, la capacidad de trascendencia, que es el poder invertir en esto que va a trascender, que nos vamos a llevar, que es nuestro ser, que es energía. En el fondo somos energía, y la espiritualidad ha podido unirse mucho con la ciencia a través de la física cuántica, que ha estudiado la parte más mínima que tenemos, que es energía, y las capacidades que tiene tu mente y tu vibración energética de poder crear tu realidad según la resonancia que tienes. Entonces todo esto ha hecho un puente, la física cuántica ha hecho un puente muy importante entre la espiritualidad y la ciencia. También tiene que ver con experimentar altos niveles de conciencia, es decir, el poder ser un observador de tu vida, un observador consciente, no un juez, porque la religión nos ha enseñado un poquito más a ser jueces, estás bien, estás mal, a ser un poco duros con nosotros mismos, pero la espiritualidad tiene que ver más con el postrarte en ese espacio entre tus pensamientos y ser un autoobservador de tu vida para que te vuelvas un agricultor de la misma, es decir, que siembres lo que realmente deseas cosechar, porque normalmente nuestra mente funciona en automático, y para poder volvernos este autoobservador, este ser consciente, necesitamos practicar, necesitamos aprenderlo. También otra es influir en las actividades cotidianas, el ser responsable de tu propia vida, de tu propia felicidad, y también relacionarlos con un sentido de lo sagrado, una conexión con una inteligencia superior. También la posibilidad de utilizar estos recursos espirituales, que se ha visto que las personas que tienen estos recursos espirituales son más resilientes. Por eso la resiliencia y la capacidad de salir adelante ante las adversidades y la espiritualidad son muy parecidos. La resiliencia y la espiritualidad es algo muy similar. Y la posibilidad de presentar comportamientos virtuosos, es decir, todas las virtudes que son cualidades del ser, que eso en el fondo es lo que eres, todas esas virtudes de tu ser. Sin embargo, estamos desconectados por el ego, por los programas limitantes que nos hemos depositado nos han depositado desde niños, pero también hemos adquirido a través de nuestra vida, o inclusive antes de ella, porque esos programas también, ese sistema de creencias, en el fondo, lo más chiquito que han encontrado que somos se llama bosón de Higgs o campo de Higgs. El campo de Higgs es un campo que se conforma de energía, frecuencia, vibración e información. Este campo, en base a su frecuencia, en base a su vibración, es como, y la información que tengo, los programas, es como yo voy a crear mi realidad. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con conectarse con esas competencias, esas cualidades del ser. Y les voy a comentar. Estas cualidades del ser son todos los valores, es la humildad, la empatía, la paciencia, la tolerancia, el amor, la compasión, pero sobre todo el ser, una de las cualidades del ser es que el ser fluye con un orden superior, y te lo voy a mostrar de una manera muy sencilla. Si observas un coral bajo el mar, el coral es muy frágil, el coral es muy importante para el ecosistema, pero el coral se mueve así, con la corriente del mar. Si el coral se va hacia el otro lado, se resiste al movimiento de esa corriente del mar, se quiebra. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Nos quebramos porque nos resistimos a una corriente más poderosa que nosotros, que es las leyes universales. Entonces, esa corriente del mar depende del movimiento de la luna sobre la Tierra, y a su vez el movimiento de la luna depende del movimiento de la Tierra sobre el Sol, y así a su vez. Entonces, para que haya cambiado esa corriente, se necesitaron muchísimas cosas afuera, y nuestro ego
es tan ilógico porque piensa que dirige la orquesta, que todo el universo gira alrededor de mí o de ese coral, y que yo puedo decir, no, no quiero que cambie, no quiero que se mueva la luna, no quiero que se mueva el sol, no quiero que se mueva la tierra. Entonces la situación es que el universo gira alrededor de todos y hay una inteligencia que hace que eso se organice. Hay una inteligencia que hace que las cosas, que genera las cosas, que las cosas nazcan, se organicen y se transformen. Y eso lo podemos ver en la naturaleza o en el Animal Planet. No es algo que tenga que ver nada con religión, sino podemos observar cómo las cosas nacen, se organizan y se transforman. Y esto, hay una inteligencia que organiza todo esto, pero el coral dice, no, yo no quiero que se mueva, yo no quiero que la corriente cambie. Yo quiero que las cosas se queden como antes. Y eso hacemos nosotros, nos resistimos a esa inteligencia, pensamos que dirigimos toda la orquesta, que podemos realmente cambiar, controlar la luna, que podemos controlar el sol, que podemos controlar todo lo de nuestro alrededor, y simplemente hay cosas que no podemos controlar, como los sucesos y las personas, y si nos resistimos a eso, pues sufrimos. Si nos resistimos a esas leyes universales, no podemos no hacer que tiemble, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fluir con esas leyes universales es parte de la espiritualidad y de las cualidades del ser. También el ser sabe que está conectado con todos, vibracionalmente y por ley de causa y efecto. También tenemos neurológicamente unas neuronas que se llaman neuronas de espejo y tiendes a hacer lo que hace el de al lado. Estamos todos conectados y el ser lo sabe. También es compasivo, es decir, sabe que el otro también ha tenido heridas emocionales, ha sido lastimado, tiene creencias limitantes, programas, tiene un ego que desmontar, y entonces sentimos compasión por el otro. Y el ser perdona porque sabe que si no lo hace se daña a sí mismo, a su propia vibración energética, al mantener las mismas emociones todo el tiempo. El ser ama, la energía del ser es el amor, que es la evolución de nosotros mismos y de los demás. El ser no juzga, ¿y por qué? Porque tenemos voluntad y la voluntad es sagrada. Cada quien tiene la oportunidad de elegir cómo crear su realidad. Nadie puede en contra de tu voluntad, ni el universo mismo. Entonces, el ser no juzga, el ser motiva, el ser alienta a seguir evolucionando, porque el universo va siempre hacia su propia evolución. Es lo único que le interesa, que evoluciones. No está viendo, tú hiciste mal, tú no te mereces esto, tú hiciste bien. No, simplemente tienes esa capacidad de elegir, y todo lo que tú siembres vas a cosechar. No puedes cosechar algo que tú no siembres, pero por esta ley de causa y efecto, que es una ley universal, pero no juzga, porque no se basa en el bien o en el mal, sino en las consecuencias que van a tener tus acciones, positivas o negativas, si van a la alta vibración o a la baja vibración, es todo. Pero cada quien tiene la voluntad, es sagrada, y más bien es dirigirte hacia tu propia evolución y la de los demás, porque el universo va siempre hacia su propia evolución, y esa energía evolutiva se llama amor. El ser es agradecido y es paciente, respeta los ritmos, los del ser, los de los otros seres y los del universo, los de esa inteligencia más poderosa que nosotros. Entonces, la inteligencia espiritual es una disposición, es algo que nos disponemos a hacer, a desarrollar, y también tiene que ver con experimentar estados de bienestar, porque, por ejemplo, orar o meditar o conectarte contigo, con esa área espiritual, genera neurotransmisores, los neurotransmisores de la felicidad, endorfinas, dopamina, serotonina, y si te conectas con el amor, oxitocina. Es un neurocóctel de neurotransmisores que tienen diferentes funciones en el cuerpo, como mantenerte equilibrado emocionalmente y elevar tu vibración energética, subir tu sistema inmunológico. Entonces también tiene una relación en la salud física, la espiritualidad, tiene muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, en Harvard, Zohar y Marshall, que son catedráticos de Harvard, psiquiatras, filósofos,
ya acuñan el término de inteligencia espiritual y dicen que es algo muy importante para que el mundo evolucione, para que podamos tener mejores relaciones con nosotros mismos, ayudar a la salud mental. ¿Por qué? Porque los problemas mentales, pues desgraciadamente van cada vez más incrementándose y es la principal causa de incapacidad en el mundo, pero a veces no lo tomamos en cuenta, y la espiritualidad es algo que sirve mucho, pero como les digo, cada quien lo hace a su manera, y elige la escuela que desee, y lo puedes hacer de muchas maneras, y eso es totalmente respetable. Por ejemplo, orar es hablar con esta inteligencia superior, y meditar es escucharla y conectarte con tu ser. Y esta reconexión con tu ser es algo fundamental para la inteligencia espiritual. Entonces les voy a decir una definición que les digo a mis alumnos cuando vemos ese tema en los cursos o en su psicoterapia. Entonces se las voy a leer porque la escribí. Es una definición que hice sobre inteligencia espiritual y les voy a decir por qué la puse. Es una competencia del ser que incluye la capacidad de autoconocimiento, autoliderazgo e interconexión con la ley universal para dirigirse a su propósito, que es evolucionar y servir, mediante el desarrollo de la conciencia, la trascendencia del dolor, el empoderamiento y el autocontrol, generando un estado de bienestar general, tanto físico como mental, emocional, espiritual y energético, así como un equilibrio y aceptación de su polaridad para el desarrollo máximo de su poder creativo, orientándose siempre hacia la alta vibración, tanto de sí mismo como de otros. Entonces, ¿por qué les di esta definición de inteligencia espiritual? Pues porque es una competencia, como les digo, es algo que hay que desarrollar y en el cerebro inclusive estimular, que tiene que ver con encontrar un sentido en tu vida, un propósito que es seguir evolucionando y servir al todo con el que estamos conectados, aportar algo, prosperar a través de nuestros talentos, y el autocontrol, que es poder elegir y detenerte antes de sembrar algo, para elegir sembrar lo que quieres cosechar. Entonces rápidamente les voy a dar una pequeña y muy breve pues de estas preguntas que nos hacemos de quiénes somos y por qué estamos aquí. Bueno, pues ya les contesté una: venimos a evolucionar, a reconectarnos con nuestro ser y a servir. Y sobre quiénes somos, pues a veces es complejo porque pensamos que somos nuestra mente, pero se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Imagínate que tienes un coche. Entonces el ser es el conductor del coche. El coche es nuestro cuerpo. La computadora del coche que hace que gestiona todo es la mente. Y la mente tiene 3 velocidades para poderla manejar: positiva, negativa y neutral. Las 3 se necesitan. La positiva es la que nos hace avanzar, que es el optimismo. La negativa es la que nos hace detenernos, porque estamos en riesgo. Si alguien se atraviesa en el coche, en el semáforo, inclusive debes de detenerte en el semáforo, pues la negativa es la que te dice: espera, ¿estás en peligro o estás en riesgo? Y esa también hay que saberla utilizar. Y la mente neutral es en donde necesitamos comúnmente estar, en donde estamos totalmente presentes, inmersos en la experiencia, viviendo el hoy, siendo productivos, creativos o simplemente conectándonos con todo. Entonces, por lo general la mente necesita estar en neutral, pero a veces necesitamos meterle más positiva para avanzar, o meterla negativa para detenernos porque estamos en riesgo. O si hay un exceso de mente negativa, por ejemplo, que la mente es dramática y nos quiere proteger a como dé lugar, entonces hay que meter positiva. Si hay un exceso de mente positiva, que sí podemos poner un exceso de mente positiva, por ejemplo, ahorita decir: no importa, no hay ningún virus, yo siempre estoy protegida y no me importa, entonces me voy a un lugar con 100 personas y corro riesgo de contraer coronavirus, pues es un exceso de mente positiva. Por ejemplo, si yo digo: yo soy siempre muy fuerte, nunca estoy triste, nunca tengo miedo, entonces niego las emociones,
porque las emociones son la gasolina que hace que el coche se mueva. Entonces, las emociones también, algunas son negativas, como miedo, tristeza, sirve para buscar apoyo, enojo sirve para poner límites, cuando alguien te quiere atacar en el coche. Entonces sirven las emociones negativas, pero son de baja frecuencia vibratoria y hay que sacarlas por un escape, por el escape del coche. Si no las sacas es como si taparas el escape y el conductor se intoxica y se enferma el coche, explota. Entonces nos produce enfermedades físicas. Este coche tiene una cajita de herramientas atrás por si se te poncha la llanta, por si pasa algo. Esto se llama resiliencia, la cajita de herramientas que tenemos atrás en el coche, todas las herramientas que tenemos por si se poncha la llanta o pasa algo. Ahora, hasta fuera de todo tu coche y tu ser, pues pasa toda una organización que no tenemos control, y eso es lo que tenemos que soltar y con lo que tenemos que fluir. Y a veces el parabrisas se nubla por el ego, por los programas limitantes y las heridas emocionales que he generado a lo largo de mi vida, que hacen que cree este ego y me separe de los otros y no esté en armonía con los demás. Y nubla la conexión con mi ser. Y esta interconexión con mi ser es algo importante, porque el ego piensa que la mente piensa que puede controlar todo, que dirige todo, que manda, ¿sí? Pero realmente nos tenemos que alinear a ciertas leyes universales, y hablo de leyes universales, les hablo como la ley de causa y efecto, la ley del ritmo, que la podemos ver en un electrocardiograma, o las olas del mar, vamos a estar arriba y vamos a estar abajo, la ley de la atracción, la ley del mentalismo. Todas estas leyes a las que me tengo que alinear porque es algo más poderoso que nosotros, que nuestro ser. Esas leyes universales rigen y organizan todo, y mi ser es el que necesita dirigir la mente para mandar una instrucción a través de un pensamiento y hacer que el cuerpo se mueva a través de las emociones y yo poder dirigir este proceso. Pero por lo general nada más me fijo en el cuerpo y pienso que yo soy mi cuerpo físico, que es algo material. Entonces no tengo a veces control sobre él, o no lo cuido, o sea, no le doy mantenimiento al coche, y necesito darle mantenimiento al coche, cuidarlo todos los días, con hábitos saludables, comiendo bien, metiéndole la gasolina correcta, haciendo ejercicio, meditar es la mejor manera de poder darle el mando al ser, es una tecnología para darle el mando al ser. Entonces necesita el ser dirigir la mente, y la mente el cuerpo a través de un pensamiento, que es una instrucción, es un mail, pero a veces mando los mails que no quiero porque ni siquiera me pongo a elegirlos, y ese mail genera una emoción para que se mueva el cuerpo. Entonces a veces no es la emoción que yo quiero generar para mover ese cuerpo, y me comunico con el universo por medio de la resonancia, y eso es física cuántica, por medio de una huella cuántica, una resonancia, y en lo que tú resuenas es lo que vas a atraer, lo que vas a materializar en tu vida. Y una resonancia se hace a través de un pensamiento, una emoción y un sentimiento, el sentido que le doy a mi realidad, el contexto que le doy a las cosas. Entonces, yo le llamo PES, un pensamiento, una emoción y un sentimiento hacen una resonancia, y eso es lo que atraes en tu vida, lo que generas en tu realidad. Y la física cuántica, que es algo ya científico, nos ha dicho que lo que observas materializas en tu vida. Entonces el ser necesita dirigir la atención, que es una función cognitiva de la mente, algo muy importante, porque a lo que le pones atención crece, atraes, y es lo único que existe en tu vida, y vas a materializar. Entonces la inteligencia espiritual implica fluir con esta ley universal, con este orden más grande que puedo llamarle como yo quiera, universo, Dios, naturaleza, cada quien le llama como desee. Pero necesito fluir con esto y empezar a tomar el mando y ser consciente de los mensajes que doy, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis resonancias, de cómo dirijo mi mente, si la meto en positiva, negativa, neutral, de tener bien mi cajita de herramientas para poder, si se me poncha la llanta o pasa alguna adversidad,
de tener unos programas adecuados en mi computadora y de cuidar el coche, porque tú eres responsable de ti. El universo puso un encargado de ti y ese eres tú. Entonces, darle la responsabilidad, el ser y tener responsabilidad personal sobre mí mismo es parte de la inteligencia espiritual. Entonces ya vimos que no tiene nada que ver con religión, sino que tiene que ver con conectarte con tu ser, tomar las riendas de tu vida y conectarte con esa inteligencia superior. Y eso se tiene que desarrollar. Ahora, ¿cuáles son las características de personalidad que definen a un ser con inteligencia espiritual? Mejor te estás preguntando, ¿tengo inteligencia espiritual? ¿O yo me he sentido como que sí estoy conectado con eso? Bueno, pues es la capacidad de ser flexible, son 16 puntos. La capacidad de ser flexible ante las situaciones, un grado elevado de conciencia, de autoconocimiento. O sea, el poder observarte, el poder conocerte, el poder conocer tus emociones, tus pensamientos, la capacidad de afrontar el dolor, porque la vida, como estamos arriba, como estamos abajo, va a haber dolor, es parte de ella y de nuestra evolución, el caos. Aprender con el sufrimiento, capacidad de inspirarse en ideas y valores para poder lograr tu misión. Rechazo a causar daños innecesarios a los demás porque sabe que estamos conectados todos y que si yo daño al otro me daño a mí mismo. El pensar antes de actuar, el ser consciente, la capacidad de seguir a su ser a pesar de las convenciones, a pesar de los dogmas, a pesar de que les digan no lo puedes hacer, esto está mal, y seguir a tu ser a pesar de tu entorno que te limita. Eso es inteligencia espiritual y normalmente les llaman las ovejas negras de la familia, y ser una oveja negra de la familia no es algo negativo, simplemente posiblemente estás escuchando a tu ser en vez de cumplir las expectativas de otros. Por ejemplo, si un hombre, a veces que en la cultura machista, el que bailen lo ven mal, y ya puede ser un hombre ser bailarín y querer eso, y de repente sus papás le dicen no puedes ser bailarín, estudia una carrera normal y estudia lo que te vaya a dejar dinero, ¿no? Claro que los bailarines, cuando les apasiona todo lo que te apasiona, todo lo que tienes talento, vas a prosperar y vas a tener abundancia. Pero se tuvo que ir en contra de las convenciones para poder hacerle caso a su ser. Y eso es inteligencia espiritual. Verla una relación holística entre las cosas, cómo se relaciona en la parte física, mental, emocional, espiritual, energética, cómo todo es parte de algo integral. La tendencia a cuestionar dogmas o creencias que han limitado su ser. Son personas resilientes que tienen la capacidad de superar las adversidades, conocen su misión en este mundo, a qué vienen a servir. Tienen responsabilidad personal, se hacen responsables de su vida y no le echan la responsabilidad a otros, sino se empoderan porque saben que tienen el poder de crear su realidad. Tienen una actitud positiva, una actitud optimista, tienden a ver el lado más positivo y recontextualizar su experiencia, y son personas que expresan sus emociones con facilidad. Muy bien, entonces, ahorita que ya hicimos un pequeño resumen de qué es inteligencia espiritual, espero que les haya quedado muy claro este tema. Si no, bueno, ya saben, estoy a sus órdenes. Este es uno de los temas que desarrollamos en la terapia, la psicoterapia y en el curso de Aprende a Ser Feliz. Y quiero ver si tienen alguna duda acerca del tema. ¿Cómo se puede desarrollar esa inteligencia espiritual? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, es todo un proceso, hermosa, porque no es algo normalmente nacemos con este cerebro reptiliano más desarrollado y entonces tendemos a buscar el placer y tendemos a buscar el placer por placer, sin medir las consecuencias. ¿Me explico? Desde niños necesitamos enseñar a los niños a utilizar la ley de causa y efecto.
pero nos llenan de programas de cómo deben de ser las cosas y cómo debemos de ser o no debemos de ser. No nos dicen simplemente debes ser tú, debes hacer lo que te haga vibrar más alto, lo que te haga evolucionar. Entonces, por lo general, no estamos tan conectados con eso que somos y que nos hace vibrar alto. Por lo general no nos conocemos. Entonces, lo que hay que hacer es reconectar. Yo le llamo taladrar estas 3 capas que nos desconectan con esa inteligencia, con mi sabiduría interior, porque por más libros y cosas que busquemos afuera, lo que necesitamos es conectarnos con eso, es ir hacia adentro. Porque la inteligencia espiritual se experimenta, no o sea, no es como algo que aprendes cognitivamente con ciertos conceptos, sino es algo que se experimenta. Entonces hay que entrar ahí, hay que reprogramar todas las creencias que te limitan y te desconectan de tu ser. Hay que sanar las heridas emocionales que hace que me esté a la defensiva y que haya formado un ego y ciertas máscaras para cumplir las expectativas del otro, que eso es el ego, una serie de máscaras y una armadura que me he puesto para que no me lastimen. Hay que desmontar ese ego, reconectarte con tu ser y ahí tú puedes, cuando estás conectado con tu ser, estás conectado con todo y estás conectado con esa. Es como conectar el Wi-Fi para que te llegue bien la información. Entonces estás conectado con una red de información muy grande que le llaman Matrix, o es como conectarte a donde está toda la información, que es el Google, pero necesitas sentar a mente neutral y estar totalmente presente para lograr eso. Entonces se tiene que practicar. Hay muchas técnicas. La meditación es la tecnología por excelencia para hacer eso. Cuando meditas, te reconectas y también puedes encontrar un guía que te desarrolle, te ayude a desarrollar esa inteligencia. Cualquier cosa me pongo a sus órdenes, pero cualquier guía que se dedique a desarrollar la inteligencia espiritual, que les dicen guías espirituales, pues puede ayudarte también. El yoga también es una tecnología que ayuda muchísimo a desarrollar esta inteligencia. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Y ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran que les interese que conteste? Si no es así, pues vamos a dar por terminado el tema de inteligencia espiritual, que es un tema bastante controversial, pero como les digo, es algo práctico, es algo que en psicología ya se toma mucho en cuenta para la salud mental, que es esta inteligencia existencial o esta inteligencia espiritual. Espero que les hayan quedado muy claros el tema, porque no tienen ninguna pregunta. Muy bien. Ok, de todas maneras, si les surge alguna duda, que este tema a veces nos sacude un poco, pues me escriben. Y bueno, el próximo jueves de Aprender a Ser Feliz vamos a tener un tema muy interesante. Voy a invitar a una gran amiga y psicoterapeuta, Pamela Guisa, que nos va a hablar sobre cómo se está moviendo esto, los retos que hay dentro de las familias en el confinamiento, la dinámica familiar dentro del confinamiento. Entonces, nos vemos en el siguiente jueves de Aprende a Ser Feliz. Y les mando un abrazo de luz a todos y muchísimas bendiciones. Satnam. Si te gustó este video, suscríbete al canal, toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz y escribe tus comentarios o dudas o temas que te gustaría que tocara en los lives de jueves de Aprende a Ser Feliz.